Ayer fue la toma del nuevo presidente, la posesión del nuevo presidente, ¿verdad? Y muchas personas dicen que han salido a las calles y han manifestado y salen diciendo un montón de cosas ahí, hermanos. Nosotros debemos de orar por él, ¿verdad? Como iglesia, como cristianos, Dios nos manda que oremos por los presidentes que estén, sea quien sea, ¿verdad? No caigamos en el error, hermanos, de que algunos están cayendo de insultar, de decir un montón de cosas, a poner apodos, sino que debemos de orar por el hombre que está al frente de esta nación. Hoy un hermano compartió una noticia, ¿verdad? Que el hombre dio la orden que se quitara la página que había en la Casa Blanca, ¿verdad? De homosexuales. Parece que no sé si es verdad la noticia, bueno, sale ahí la noticia, ¿verdad? De que al parecer la Casa Blanca tenía una página que la persona apoyaba. Este día dicen que la han quitado, ¿verdad? Cuando ya entra la persona a ver esa página, dice que ya ha sido bloqueada. No sé, como digo, si es verdad, pero la noticia salió de que ya dio la orden él de que la quiten, ¿verdad? Entonces, hermanos, algunas personas están diciendo, y si este hombre llega a ser deportar a los indocumentados, hermanos, si deportara a todos los cristianos indocumentados ese hombre acá, pero quitara todas las leyes inmorales, sería una gran bendición. Dejemos de pensar siempre en nuestro bienestar y pensemos en la gloria de Cristo. Siempre, siempre, siempre. De verdad. Si este día al salir de aquí yo me parara de inmigración y me deportara, yo fuera feliz para mi casa, El Salvador, se lo digo de verdad. Pero que quitaran esas leyes que están en contra de Cristo. Entonces han subido el video, la noticia. Si es verdad lo vamos a saber. Y es una gran bendición si eso ha comenzado de esa manera. Es una gran bendición y es una gran noticia para el pueblo de Dios. Porque eso va en contra totalmente de la voluntad de Dios. Así que debemos de orar por él para que Dios lo guíe, ¿verdad? No estoy diciendo con esto que es una persona buena, sino que la Biblia dice, Pablo, sea como sea el mandatario, la iglesia debe de clamar para que Dios lo pueda ir guiando, ¿verdad? Vamos a ir a 2 de Corintios capítulo 5. 2 de Corintios capítulo 5. ¿Lo tienen? Vamos a orar pidiéndole al Señor que nos ayude a poder entender la palabra del Señor. Oramos, hermanos. Padre, buen Dios que está en los cielos, gracias, oh Señor, por su misericordia. Gracias, oh Señor, por su bondad. Gracias, oh Señor, por permitirnos una noche más, Señor, el poder estar reunidos en este lugar. Señor, yo le pido que sea su Espíritu Santo obrando. Que sea su Espíritu Santo manifestándose, Señor, en la iglesia. Señor, en esta hora nos presentamos delante de usted, Señor. Le pido, Padre, que sea usted, Señor, obrando, Padre, conforme a la necesidad espiritual que hay en cada uno de nosotros. Ayúdenos, oh Señor, a poder amarle, a poder servirle. Ayúdenos, oh Señor, a poder renunciar a aquellas cosas, Señor, que todavía nos impiden el poder caminar en el Evangelio. Ayúdanos, Señor, a salir de esa área, Señor, de comodidad, Señor, y de una búsqueda, Padre bendito, superficial, Señor. Que podamos de verdad, Señor, imitar a aquellos hombres, Señor, que comenzaron en la iglesia, Señor, que dejaron todo para seguir lo mejor, Señor, para seguir el único camino, la única verdad, Señor. Ayude que esta noche, por medio de su palabra, el Espíritu Santo haga una obra y nos ayude a poder hacer, Señor, a poder entender, a poder guardar dentro de nuestros corazones, a poder atesorar dentro de nuestra mente esta palabra, pero no solamente guardarla, sino al salir, que nosotros podamos ponerla por obra, Señor. Que mientras estemos, Señor, en nuestra cama, Señor, podamos meditar, podernos autoexaminar, Señor, qué hemos hecho todo este tiempo, cómo hemos vivido el cristianismo, qué frutos hemos dado, Señor, qué tan agradecido hemos vivido, Señor,
con el sacrificio, con el amor incondicional, Señor, que usted mostró mandando a su amado Hijo a morir por nosotros. Glorifíquese, Señor, en la vida de cada hermano. Obre, Padre, bendiga el esfuerzo de cada uno, Señor, de los que están en este lugar. Bendiga a los amigos también, Señor, haciéndoles entender en sus mentes, en sus corazones, que usted, Señor, les está buscando y les está llamando. Señor de los cielos, gracias, Señor, por el gran privilegio que nos permite de estar en este lugar reunidos. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Segunda de Corintios capítulo 5, el versículo 14 dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dejémoslo hasta ahí, hermanos. Pueden tomar asiento. La semana pasada el sábado hablamos del amor incondicional, ¿verdad? Hablamos del amor incondicional que Dios el Padre mostró para con cada uno de aquellos que ha creído y para con cada uno de aquellos que creerán, y aún, para así decirlo, por el mundo entero, ¿verdad? La muestra más grande que Dios ha dado para demostrar su amor fue haber enviado a su unigénito Hijo. Lo vimos el sábado. El domingo hablamos del amor del Hijo, ¿verdad? Lo que el apóstol Pablo decía a los hermanos, que pedía de que Dios el Padre les concediese el entendimiento, la sabiduría, para poder entender qué tan alto, qué tan ancho, qué tan grande, profundo era el amor de Cristo con el cual nos había amado, para poder caminar, ser salvos y caminar en el Evangelio. Y yo les decía que a veces creemos de que el Padre era solamente airado. Y sí, la Biblia dice, el capítulo 7, versículo 11 de Salmo, dice que Dios está airado todos los días con el impío. Pero también Él es amor, dice, y no quiere, dice Ezequiel, la muerte del inconverso, del impío, del pecador. Entonces, en la obra de la redención, en la obra de la salvación, las tres personas de la Trinidad estuvieron involucrados, tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo mostraron su atributo de amor y misericordia para podernos salvar. Ahora que nosotros somos salvos, ahora que el cristiano es salvo, yo quiero que esta noche podamos hablar del tema, la responsabilidad humana. La responsabilidad humana, no sé cuántas veces ustedes han escuchado esa palabra, pero en la Biblia encontramos que el hombre tiene una responsabilidad ya cuando el hombre ha sido salvo. Mire, hemos discutido algunas veces con algunos hermanos y hemos hablado con respecto, y algunas personas me han preguntado con respecto al libre albedrío que el hombre tiene. Y si usted me pregunta que si el hombre es libre, sí, el hombre es libre. Porque algunos me han preguntado y me han dicho, y sí, el hombre es libre, pero el hombre es libre solamente para pecar. El hombre solamente tiene la libertad para pecar, pecar y pecar. Él, aunque le digan, y aquel día hice la comparación yo, por ejemplo, le decía, si en este lugar está un lugar donde hay alcohol, droga, desnudez, y está el rótulo de la iglesia, el hombre va a ver los dos rótulos. Pero si no es por una obra del Espíritu Santo, porque un hermano le dice, vamos, y aquí el hombre nunca va a escoger entrar al lugar donde se está leyendo la palabra de Dios. Porque lo leímos el otro día, que le parece que es locura. Entonces el hombre tiene un libre albedrío caído, por así decirlo. Nunca tiene un libre albedrío para buscar a Dios. El hombre no lo busca si no es por medio que Dios hace una obra sobrenatural en su vida, mostrando su amor. Pero cuando el hombre viene y es salvado, hay una gran confusión en el día de hoy.
Y la gran confusión en el día de hoy es que la persona dice, cuando se le pregunta, ¿y usted es salvo?, se aligeran a decir, sí, soy salvo. ¿Por qué? Porque yo acepté a Cristo. ¿Y cómo lo aceptó? Pasé al frente. ¿Y cómo lo hizo? Hice una oración con el hermano me ayudó porque yo no podía. Yo le repetí la oración y ahora soy cristiano. Por la gloria y la misericordia de Dios hay muchas personas que han sido salvas por ese medio. No por la oración, sino a pesar de lo que hicieron, Dios obró y han quedado en las iglesias. Pero muchas personas creen ser cristianas sin nunca haber puesto una diligencia y una responsabilidad en el camino del cristianismo. En el camino del cristianismo está la soberanía, la gracia de Dios que salva, y está la responsabilidad del hombre que demuestra que quiere guardar, amar esa salvación. Si no está una muestra ni una responsabilidad con lo que Dios le ha dado, hay una duda muy grande de que esta persona nunca haya experimentado la verdadera salvación, sino que quizás está experimentando un engaño. Y es lo que nosotros debemos de entender a la luz de la palabra. La responsabilidad humana es de lo que está hablando el apóstol Pablo en este versículo que hemos tomado. El apóstol Pablo, primeramente en el versículo 14 del capítulo 5, versículo 14, el versículo 14 dice, por el amor de Cristo, lo que hablamos el otro día, del amor, él describe el amor de Cristo, él lo dice, el amor de Cristo es el que me constriñe. En otra palabra, el amor de Cristo es que me forza, está diciendo él con esta palabra, es el que me forza, es el que me hace, me exige, me forza, ¿verdad?, a poder hacer lo que hago, dice el apóstol Pablo. Está hablando, él dice, todo lo que yo hago, lo que antes ha dicho en los versículos anteriores, el contexto, el versículo 11, 12, 13, el contexto que él ha dicho, dice, por esto yo hago lo que hago y por esto me he dedicado como me he dedicado. ¿Por qué? Porque es el amor de Cristo que me forza, dice, que me exige hacerlo, ver el amor, el hombre ver aquel amor incondicional, aquel amor que fue derramado por él, aquella misericordia, se sentía como Jeremías lo dijo. El profeta Jeremías dijo, cuando lo estaban golpeando, cuando lo habían humillado, dijo el profeta Jeremías, ya no quiero predicar tu palabra, dijo el profeta Jeremías, ya no quiero predicar tu palabra, ya no quiero hacerlo, pero dice que sentía un fuego dentro de él que lo quemaba por dentro y lo obligaba a volver a predicar. Es lo que el apóstol Pablo está diciendo acá. El amor, él entendía la pureza, la grandeza, la magnitud del amor, de lo que Cristo había hecho por él. Veamos un ejemplo, por ejemplo, ponga su mano ahí para que no lo perdamos, buscamos Timoteo, primera de Timoteo, para que veamos de lo que el apóstol Pablo está hablando acá a los hermanos en Corinto. Primera de Timoteo, capítulo 1, el versículo 12. A esto es lo que el apóstol Pablo se refiere cuando dice ese amor que lo hacía él, lo que él ahora era. Doy gracias al que me fortaleció, dice el versículo 12, a Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Por qué? Porque me tuvo por fiel cuando él era infiel, él era malo. Aquel día lo dije, Saulo de Tarso era una de las personas más malvadas que existía. Era una de las personas más malvadas. Antes de ser Pablo, él era Saulo de Tarso, ¿verdad? Él era Saulo de Tarso. Un hombre dotado. Era un hombre que cuando lo golpearon los romanos y lo iban a golpear, lo iban a torturarlo, el jefe dijo, torturen a este hombre y sáquenle la verdad de dónde es. El apóstol Pablo le dijo, ¿les es lícito torturar, golpear a un ciudadano romano? Y el hombre se detuvo, el soldado, y le fue a decir al jefe y le dijo, es romano. Y el jefe fue y le preguntó, ¿cómo tú eres romano? Yo con alto precio conseguí la ciudadanía romana, le dijo el jefe. Y él le dijo, pero yo soy romano de nacimiento. Pablo era romano de nacimiento, era judío de sangre, hablaba muchos idiomas y eso a él lo hacía sentirse muy grande.
Era muy entendido en la palabra de la ley. Era estudioso. Dice, yo era fariseo de fariseos. Era de una tribu muy importante, de la tribu de Benjamín. Mi padre era un fariseo, dice él. Fui instruido a los pies del mejor maestro, al mejor rabino, Gamaliel. Y eso a él lo hacía sentir grande. Y dice él que cuando relata su conversión, el frente del rey Agripa, en el libro de los Hechos, capítulo 23, él le dice, mientras mataban al joven Esteban, yo tenía la ropa de los que lo mataban. Yo tenía la ropa de los que mataban al joven Esteban. ¿Quién era Saulo de Tarso? Ahora mire lo que está diciendo aquí el apóstol, ya cuando es el apóstol Pablo. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. O sea, él está diciendo, yo no lo merecía. Yo no merecía nada de lo que ahora soy, como ninguno de nosotros merecemos nada. ¿Y qué dice él? Aquí comenta él lo que él era. Dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo que hice lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, por Cristo Jesús. Vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice él. Por el cual yo soy el primero. De ese amor es que él está describiéndole a los hermanos de Corinto. En lo que estamos leyendo en el capítulo 5 de Segunda de Corinto. Es el amor que está diciendo él, que a él lo constriñe. Pensando esto, dice el apóstol Pablo, que si uno murió por todos, luego todos murieron. El apóstol Pablo va a una semejanza de lo que ha escrito en el capítulo 5 de Romanos. Cuando habla, veamos lo que dice, vamos a Romanos. Vamos unas hojas atrás. 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y el pecado, la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esto es lo que el apóstol Pablo está hablando en ese versículo. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron, los muchos abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. ¿Quién es ese hombre? Jesucristo. Y dice él, y con el don no sucede como en el caso de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para la condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Nosotros, hermanos, cada cristiano, el apóstol Pablo está diciendo acá en estas escrituras que un solo, dice, Cristo murió. Y luego que él murió, dice, por todos, luego todos murieron. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? ¿A qué se refiere a esta muerte? ¿A qué se refiere? A una muerte al pecado. A una muerte al pecado. Nosotros seguimos vivos todavía. Pero está diciendo que nosotros ya morimos. ¿A qué morimos? Al pecado. A lo que él decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El mundo me está muerto, yo le estoy muerto para el mundo, dice el apóstol Pablo. Entonces el apóstol Pablo dice que el amor de Cristo es tan grande para él, sabiendo esto, que Cristo murió por todo. Él sí murió completamente en la cruz. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos vivir para el Dios y morir para el pecado. Y aquí va la responsabilidad que nosotros debemos de entender. Y por todos murió, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Está diciendo acá que por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió, que resucitó y murió por ellos. ¿Qué es vivir para Cristo? ¿Qué es vivir para Cristo? ¿Qué cree usted que es vivir para Cristo? ¿O qué ha entendido lo que es vivir para Cristo? ¿Qué consideramos que nosotros que es vivir para Cristo? Lo que el apóstol Pablo está hablando acá. Porque dice que Él hizo algo grande por nosotros. ¿Qué fue lo que hizo? Murió. El domingo lo hablamos esto.
y resucitó. Y ahora nosotros, dice, debemos de vivir, ya no más para sí, para nosotros, como el apóstol Pablo dijo, yo ya no vivo para mí, ya no vivo para el mundo está muerto para mí. Pero ser un cristiano que vive para Cristo, ¿qué es? Ir a la iglesia, tener privilegio, leer nuestra Biblia, orar, cantar con los hermanos, ser un maestro de escuela dominical, ser un predicador, cantar, ir a predicar a la calle, tocar un instrumento, ir a visitar a los enfermos. ¿Es eso lo que es vivir para Cristo? ¿Es vivir para Cristo eso? Sí, es parte del cristianismo. Pero es esto lo que está viviendo ahora. Cualquier persona puede hacer esto sin estar viviendo para Cristo. Cualquier persona puede hacer esto todos los días de su vida sin vivir para Cristo. Cualquiera. Cualquier persona puede pararse acá y predicar la palabra del Señor con una manera y una elocuencia bárbara y no vive para Cristo. Cualquier persona puede leer la Biblia. Ayer me dijo un hombre, cuando le pregunté, ¿cómo te llamas? Me dijo, ¿para qué? No, quiero hablar de la palabra. Pon mi nombre que tú quieras, me dijo. Y yo le dije, te voy a llamar José entonces. Y empezamos a hablar y me dijo, ¿qué es lo que quieres? Quiero presentarte el Evangelio. Yo no creo en el Evangelio. Y me dijo, yo soy mi propio Dios, yo soy mi propia familia, yo soy mi propio país. Y comenzó a hablar un montón de ignorancia. Pero me dijo algo, yo he leído la Biblia 4 veces. Desde Génesis hasta Apocalipsis, te puedo decir muchos versículos. ¿Puede ser verdad que la ha leído? Puede ser verdad. Puede ser verdad. Tal vez es verdad. Pero ¿vive para Cristo? Definitivamente no. Una persona puede venir todos los días acá, orar, cantar con nosotros cantar y ir a la iglesia, asistir a la iglesia y no vivir para Cristo. Una persona puede estar enseñándole toda la vida a niños en la escuela dominical con respecto a la santidad, con respecto a Cristo, con respecto al amor, y nunca ellos haber experimentado lo que les están diciendo a los niños. No viven para Cristo. Una persona puede aprenderse las alabanzas, cantar, levantar manos, leer los ojos, cerrar sus ojos, hacer un montón de movimientos y no vivir para Cristo. Las personas podemos hacer todo ese tipo de cosas porque tenemos la astucia para hacerlo. Aunque es parte de lo que un cristiano debe de demostrar. Son parte de los frutos de las obras. Leer la Biblia día con día, orar. Pero ¿qué es entonces lo que el apóstol Pablo está diciendo cuando dice hay que vivir para Cristo? ¿El apóstol Pablo estaba bromeando, estaba fingiendo, estaba inventándose esta palabra? No. El hombre de verdad lo hacía, vivía, luchaba día con día. Y él mismo, más adelante lo vamos a ver, dice, y no he alcanzado lo que quisiera alcanzar. Todavía, dice, no he llegado a la medida que quisiera estar, pero sigo prosiguiendo. Voy buscando todavía. Aunque él llega un momento, dice, que nadie más me cause más molestia porque yo traigo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Entonces, ¿qué es vivir para Cristo? Veamos Lucas 14. Por eso es que debemos de entender cuando la Biblia dice que aquel día le dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos aquello, y Él les dirá, yo no los conozco. Entonces, ¿qué es vivir para Cristo? Dice el capítulo 14 del Evangelio de San Lucas 25, dice, grandes multitudes iban con Él. Y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que se haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que vean comiencen a hacerle burla.
diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar, o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 a los que vienen contra él con 20,000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Qué significaba ser discípulo? ¿Se refería a un grupo especial de 12 personas o de los 120 que estaban el día de Pentecostés? No, se refiere a cada uno de nosotros. Se refiere a cada uno de nosotros. Todo cristiano que ha nacido de nuevo es un discípulo. ¿De quién? De Cristo Jesús. Por eso los llaman cristianos. Porque somos seguidores de Cristo. Por eso es que cuando los cristianos fueron llamados por primera vez en el libro de los Hechos en Antioquía como cristianos, vieron cosas diferentes en ellos. Vieron una actitud diferente. Vieron un comportamiento diferente y sabían que habían estado con Cristo. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pablo estaba y aquella muchacha y el otra persona que estaba ahí, el otro hombre, le dijo: nosotros sabemos que tú eres de esa secta, tú andas con ellos. Ellos miraban como una secta el cristianismo, tú eres de ellos, hablas como ellos, no digas de que no, porque él era un discípulo. Aparte de ser un apóstol, era un discípulo, era un seguidor de Cristo. Ahora, esto es para cada cristiano. Un cristiano que le sirva al Señor en un privilegio como la predicación, como un cristiano que solamente le sirve al Señor en oración, en cantar, en todo. Hermano, el privilegio más grande que un cristiano puede tener, créalo, no es predicar la palabra del Señor, no es cantar, no es evangelizar. El milagro, el privilegio más grande que un cristiano tiene es hablar con Dios de rodillas. Es el privilegio más grande. Si un cristiano lo hace, es un discípulo de Cristo, es un seguidor. Entonces, ¿qué está diciendo? Para que alguien me pueda seguir, para que alguien pueda caminar conmigo, estar conmigo, tiene que hacer algo por mí. ¿Verdad? Hemos escuchado que el evangelio es gratis. Sí, yo lo he predicado muchas veces, ¿sí? ¿Verdad que lo hemos escuchado? El evangelio no tiene un precio. Pero ¿cree usted que el evangelio solamente vamos a venir y vamos a decir 5 minutos una oración? Señor, te confieso que soy pecador, me arrepiento de mi pecado, creo que resucitaste al tercer día, recibe mi alma, entra a mi corazón, yo te invito, gracias, y se acabó todo. No, no es así de fácil el ser cristiano. Eso no es así de fácil, hermano. El Señor lo dijo: el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos van a arrebatar. Muchos serán los llamados, pocos serán los escogidos. ¿Quiénes son los llamados? ¿Quiénes los llama? Los llamamos los predicadores, los llaman las personas que evangelizan. ¿Quiénes los escogen? Dios. ¿Por qué? Porque cuando iba Gedeón a pelear, el Señor le dijo a Gedeón: mira, mucha gente van a darle la gloria a ellos mismos. Mira, ponlos a tomar agua. Y el que ve quién toma como un perro, el que se agache y se distrae, eso lo vamos a poner aparte y solamente vamos a poner a los que están atentos tomando agua. ¿Verdad? Así mismo es Dios. Dios tiene, las personas vienen porque uno les llama, uno las busca, las trae, las evangeliza, les pide que vengan y están buscándolas, pero Dios las escoge. ¿Cómo? En su misericordia, en su gracia, en su bondad. Y luego la persona va demostrando su responsabilidad humana. ¿Cómo? Poniendo en primer lugar el evangelio, porque el evangelio es Cristo Jesús. ¿Qué está diciendo acá? Está diciendo: si alguno, dice que grandes multitudes iban detrás de él. Imagínense esta escena. Imagínense esta escena. Grandes multitudes iban detrás de él. ¿Por qué? ¿Por qué iban detrás de él? ¿Cómo no iban a querer estar detrás de él, hermano? Si habían agarrado una gran red de peces, que los hombres habían pasado toda la noche pescando, no agarran nada. ¿Y qué sucede? Viene el Señor y les dice: vamos al mar adentro, tiren las redes. El apóstol Pedro le dice, antes de ser su discípulo: toda la noche hemos pescado y no hemos agarrado nada, tírenla. La tiran y la red se comienza a romper, llaman a otra barca y les dice: ahora serán pescadores de hombres. Luego están más adelante y ¿qué sucede? Hay que darle de comer a la gente, dice el Señor. Y dice el apóstol, uno de los apóstoles dice: Señor, ¿cómo le vamos a dar de comer? No hay nada, solamente hay un joven que tiene unos cuantos pececitos y unos panes. El Señor levanta las manos y luego ¿qué sucede? 5,000 hombres, sin contar las mujeres, dice, y los niños comen. ¿Cómo la gente no lo iba a ir siguiendo?
La gente iba detrás de él, querían tocarlo, querían ser sanados, querían recibir milagros, querían recibir todo tipo de cosas. Y en este momento el Señor, porque él era la forma como él predicaba, el Señor usted lo va a encontrar en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, siempre caminando y dando las enseñanzas. Y la gente va detrás de él y en ese momento el Señor se para y se da la vuelta, dice aquí. Dice que grandes multitudes iban con él y volviéndose, o sea, se dio la vuelta, les dice esta palabra tan fuerte y seria. Y la verdad del evangelio: si alguno viene a mí, o sea, los que vienen atrás de él, y no aborrecen a su padre y madre, mujeres, hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué cree que pensaron esta gente? ¿Qué cree que esta multitud pensó en ese momento? Todos iban contentos y seguro iba diciendo: a ver cuándo multiplica otra vez los peces, a ver cuándo los da pan otra vez, que hasta que los saciemos, a ver cuándo hace otra vez vino, que el agua y la convierte en vino, a ver cuándo hace otro milagrito enfrente de nosotros de levantar un paralítico. Queremos verlo cómo saca ese montón de peces, los peces le hacen caso, calma el mar. Y el Señor, que en ese momento les dice lo que ellos no querían escuchar, y en ese momento se da la vuelta y les dice: ¿saben qué? Si alguno quiere de verdad seguirme, ser un cristiano, tiene que hacer esto. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que pagar el precio, no el precio de la salvación, sino porque ya es salvo, demostrar que ama lo que se le ha dado. Si de verdad somos cristianos, pagar el precio de ser cristiano, no pagándole a Dios en lo que hizo por nosotros, porque eso es gratis, es por gracia, sino demostrando que lo que nos ha dado es tan valioso para nosotros que vamos a vivir como Él demanda. Y que dice: el que no aborrece a padre y madre, comienza por lo que la persona más ama, por el padre y la madre. El que no aborrece, está diciendo Jesucristo que hay que aborrecer a nuestros padres y hay que odiarlos. No está diciendo eso. El Señor nunca contradijo la ley. La ley decía que honráramos a nuestros padres y a nuestra madre, y está vigente el mandamiento todavía para que nuestros días sean bendecidos y largos. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo acá? El Señor está diciendo: el amor que tengan por mí tiene que ser tan alto comparado con el de sus padres, que al comparar el amor mío con sus padres, sería como que ustedes los aborrecieran a ellos. Debe de ser tan incondicional, tan fuerte el amor para mí, le está diciendo el Señor, que al momento de comparar un amor con un padre y con el mío, debe de aparecer como que ustedes nunca han amado a sus padres. Así el Señor es lo que está diciendo. No está mandando a odiar a los padres. Él quiere que los amen. Él quiere que los amemos, que les ayudemos, que los honremos. Pero no quiere nunca Jesucristo va a aceptar que nosotros pongamos a un padre o una madre sobre Él, ni a la par de Él. No podemos. No podemos. Entonces tenemos otro Dios aparte que Él. ¿Sí? ¿Lo entendemos? Es verdad. No podemos amar a nuestros hijos igual que anda Jesucristo. No podemos amar a nuestras esposas, a nuestros esposos igual que Jesucristo. No podemos amar el trabajo, no podemos amar nada igual que Jesucristo. Es lo que está diciendo. Está diciendo: el que no aborrece a hijos, hermanos, hermanas y también su propia vida, va al último extremo, el Señor. Lo que más nosotros apreciamos es nuestra vida, hermano. Cuando nos sentimos enfermos, ahí vamos corriendo y esto y lo otro, y qué me pasa, y ya no me siento bien. Vean lo que está haciendo. El Señor está diciendo: aún tienen que aborrecer su vida. Está diciendo: tienen que descuidarse de su vida. No, pero si es necesario descuidar nuestra vida para buscar del Señor, debemos de hacerlo. Debemos de hacerlo. Debemos de hacerlo. Yo leía esta última vez leía la biografía de David Livingstone, un predicador de África. Ese predicador de África hizo tanto en África, en las misiones por los africanos, y llegó el último momento que cuando se enfermó él, que cayó muy enfermo de gravedad, todos lo abandonaron. Solamente 3 se quedaron con él. 3 indígenas, 3 africanos. Y esos 3 africanos, uno de ellos lo chineó y lo llevó un buen tramo, pero luego le hizo una choza para poder pasar la enfermedad. Y dice que el siguiente mañana, cuando fue a ver la choza, David Livingstone estaba arrodillado, muerto. Había muerto orando. Había muerto de rodillas clamando a su Señor. No le importó todo lo que quedaba, no importó que lo habían dejado abandonado, no le importó lo que había perdido, no le importó que aquí, en el mundo entero, acá en Norteamérica, en Inglaterra, lo llamaban que volviera. De Nueva York le mandaban que por favor volviera para que contara lo que había hecho allá y que no muriera en África. ¿Saben qué hizo el indígena? El indio el africano, le partió el pecho. Le rasgó, le sacó el corazón, lo enterró debajo de un árbol, el corazón. Prepararon el cuerpo porque tenían que caminar otra vez para el centro del lugar para poderlo embarcar.
Lo embalsamaron como ellos lo embalsamaban en ese tiempo, trajeron el cuerpo, lo mandaron para Estados Unidos, lo enterraron acá, miles de personas estaban esperándole en un puerto para que entrara, y ahora la placa que está en el cementerio dice: el corazón de David Livingstone está en África, su cuerpo está en Norteamérica, su alma está en el cielo, pero los millones de almas que salvó están en todo el mundo. ¿Cómo lo hicieron? Entendieron lo que el Señor quería, vivir para Cristo, hermano. Vivir para Cristo no es solamente venir acá. Esto no es nada lo que nosotros hacemos en comparación con lo que está pidiendo el apóstol Pablo, que Cristo pide por medio de él. Acordémonos siempre que el apóstol Pablo fue inspirado por el Señor como cada escritor. El Señor le está diciendo todo lo que ustedes pueden hacer. Miren lo que está diciendo el Señor: el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Y dice el Señor: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula a ver los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? ¿Qué está diciendo el Señor? El Señor está dando un consejo y le está diciendo a estas personas: miren, ¿saben qué? No solamente quieran seguirme por seguirme y luego dejen de seguirme a medio camino y se corran cuando vengan los problemas, ¿verdad? Cuando aquellos discípulos le dijeron: ¿a dónde moras? ¿Qué les dijo el Señor? Te seguiremos, queremos estar. El Señor les dijo: ¿saben qué? Los zorros tienen guarida, las aves tienen nido, yo no tengo ni donde recostar la cabeza. ¿Qué dijeron ellos? Te vamos a seguir. Y lo siguieron hasta la muerte. Lo siguieron hasta la muerte. ¿Se acuerda cuando Noemí se despidió con Ruth? Orfa lloró un momento y Orfa quiso seguirla, pero luego fue convencida. Noemí no tenía nada, pero nada en ese momento. Estaba en la miseria en Moab. ¿Pero qué hizo Ruth? Ruth en ese momento dice que le dijo: no te voy a dejar. No te voy a dejar. Tu pueblo será mi pueblo. Tu Dios, tu gente será mi gente. Donde tú mueras, ahí moriré yo. Tu Dios será mi Dios. En la pobreza de esa mujer, dice, la siguió. No importó. Y luego ella vio la bendición. ¿Verdad? Es lo que el Señor está diciendo. El Señor le está diciendo a estos hombres, le está diciendo: miren, no vayan ustedes a tomar el evangelio de la manera como muchos la toman, que quieren entrar y luego comienzan a caminar, pero viene el problema, viene la prueba, la dificultad, las tentaciones, el pecado, viene la persecución, viene la burla, viene todo tipo de cosas, porque se van a burlar del cristiano, lo van a menospreciar, lo van a marginar, lo van a ver como otra persona, lo van a ver como algo insignificante. Entonces, Señor, hagan un cálculo antes de seguirme, ¿verdad? Porque luego se van a burlar como alguien que comienza a hacer una casa y nunca la termina. Entonces él termina diciendo, el 33, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Qué es todo? ¿Qué es todo? Cuando el Señor dice, si no renuncia a todo lo que posee, ¿qué es todo? Todo es todo. Todo es todo. ¿Sabe qué? Su dinero no es su dinero, es de Cristo. De verdad. De verdad. Un cristiano tiene que estar dispuesto a todo. A todo. No lo estoy diciendo, yo lo puedo decir con cualquier derecho acá, porque hasta el momento ustedes saben de que yo no estoy por un sueldo en esta iglesia. Y puedo decirlo con toda autoridad. Pero si hay una necesidad en una iglesia X, por ejemplo, no se puede pagar esto, hay necesidad, hay alguien que el pastor está sufriendo y se le paga y no salió para pagarle, el cristiano, el dinero que yo tengo es de la casa del Señor, es de Dios. Eso significa todo, de verdad. Es así. ¿Nos cuesta a nosotros? Sí. Y ya lo vamos a ver por qué. El tiempo no es suyo. Una persona me decía ayer, usted habla así porque tiene todo el tiempo del mundo para leer la Biblia. Está equivocado. Yo trabajo igual que usted, 10 horas, 8 horas en mi trabajo secular. Las personas creen que cuando lo ven con una Biblia nosotros somos personas haraganas. No, luego de venir de trabajar, por gracia recibimos, por gracia vamos. Otros están orando en sus casas para que lo que va a predicar le vaya bien y que Dios le bendiga y le dé fruto. Es un trabajo. Pero las personas, el tiempo no le pertenece a usted ni me pertenece a mí, le pertenece al Señor. Mi familia no es mía, es del Señor. Le pertenece al Señor, mis hijos, mi esposa, la iglesia es del Señor. Mis fuerzas son del Señor. Todo le pertenece al Señor. El Señor está diciendo, entonces está diciendo, el que no renuncia a todo esto y no lo pone a mí rendido a mí, y no deja aquello que le es un obstáculo para seguirme, le dice el Señor de una manera sencilla, no puede seguirme. En otras palabras, no puede ser un cristiano.
No puede ser un cristiano. Mire, en el día de hoy, hermanos, en el día de hoy las personas, la mayoría de personas creen que son buenas. Tenemos un problema nosotros creemos que somos buenos. Y las personas creen en el día de hoy que lo único que necesitan es un empujoncito por Jesús para poder hacer las cosas mejor. Pero no es verdad. El Señor lo dijo claramente en el capítulo 15 de Juan: apartados de mí nada pueden hacer. Apartados de mí nada pueden hacer. Entonces veamos un ejemplo de esto, un ejemplo para que podamos entender mejor. Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, 17, tal vez usted lo ha leído. Esto se encuentra en Mateo, en Lucas también. Esta historia no es una parábola como algunos quieren enseñar, lo de la prosperidad. No es una parábola, es algo que de verdad que sucedió, porque aquí lo encontramos nosotros. Dice el versículo 17, al salir él para seguir su camino, ¿quién? Jesús. Al salir vino uno corriendo. Este muchacho corrió y en una buena actitud. El Señor se iba allá y corre. Pero no solamente corre, sino que al nomás llegar donde él estaba, hace una reverencia. Y le dice, hincado de rodillas delante de él, le preguntó: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contesta con una pregunta. Jesús no le da la respuesta, sino que le contesta con otra pregunta. ¿Qué es lo que Jesús le pregunta? ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. ¿Por qué Jesucristo dice esto? ¿Por qué Jesucristo dice que ninguno hay bueno sino solamente Dios? Y Jesús le está diciendo: ¿por qué me llamas bueno? ¿Por qué me llamas bueno? Si no hay ninguno bueno, solamente Dios. El hombre le dice: maestro bueno. Y él le responde: ¿por qué me llamas bueno a mí? Si no hay otro bueno sino solamente Dios. ¿Por qué Jesús dice esto? ¿Jesús era malo? ¿Había hecho un mal Jesús? No, él no había hecho ni un mal. ¿Estaba rechazando Jesús lo que estaba el hombre reconociendo que era bueno? ¿Estaba rechazándolo? No. ¿Qué es lo que Jesús quería? ¿Qué es lo que Jesús quería cuando le dice: ¿por qué me llamas bueno? Solamente hay uno bueno. Y ese es Dios. Solamente hay uno bueno y ese es Dios. Viene Jesús y le dice: los mandamientos sabes. Lo más seguro que este muchacho era un religioso. Y tenía quizás una vestimenta de religioso. Porque el Señor le dijo de una sola vez: los mandamientos tú los sabes. Y le dijo el Señor, se lo recordó y le dijo: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondió y le dijo: maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Y esto me encanta, el versículo 21. Entonces Jesús, mirándolo, le amó. ¿Y este muchacho por qué estaba queriendo entrar al reino de los cielos si él ya lo merecía? Él ya lo merecía, ¿o no? ¿Ah? ¿Qué había dicho el Señor en Éxodo, en Números, en Levítico, en Deuteronomio? Que tenía que guardar toda la ley de la persona, ¿o no? No era eso lo que tenía que hacer. Guardar toda la ley y estaba bien con Dios, ¿verdad? Hermanos, si hay alguien aquí que ha guardado todo esto, es un arcángel. Ya es una persona transformada totalmente. No tiene que estar acá ya, tiene que estar en el cielo. Y entonces este muchacho, ¿por qué corre? Y se hinca delante de él y le hace una pregunta que no debería de preguntarle entonces. ¿Y por qué me encanta tanto y que le dice le amó? ¿Por qué le amó? ¿Por qué dice que le amó en ese momento? ¿Por qué le amó Jesucristo en ese momento que este muchacho dio esa respuesta? ¿Sabe qué es lo que sucedió aquí? Es como que yo vea a mi hijo pequeño que se come un pedazo de pan que no tenía que haberse comido. O un padre ve a su hijo comerse un pedazo de pan y lo ve desde la orilla de la puerta y no ve al niño, no lo ve a él. Y luego él le va a preguntar al niño y le dice: hey, ¿y el pan que estaba acá? Y el niño le dice: yo no sé. ¿Qué haría el padre? Dentro de él, yo no creo que un padre golpearía a un hijo porque se ha comido un pedazo de pan. Quizás se reiría al ver la actitud de él, ¿verdad? Y demostraría su amor no castigándolo.
¿Qué dice Juan 2:24? Veamos por qué es que dice que le amó. No pierda esa lectura que tenemos, Juan 2:24. Veamos desde el 2:23 de Juan, dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, creyeron en el nombre de Jesús. O escuche bien lo que ahora vemos, creyeron en su nombre. ¿Por qué? Porque veían las señales que hacía. Pero ¿qué dice? Jesús mismo no se fiaba de ellos. ¿Por qué? Porque conocía a todos. No tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Jesús, como Dios 100%, sabía que lo que este muchacho estaba diciendo era mentira. Era mentira, no era verdad. Él lo amó. En el momento dijo en su corazón, el muchacho se arregló, todo lo he guardado desde mi juventud. Y el Señor sintió pena por él, lástima, amor, misericordia. Y dijo, es mentira. No le contestó y le dijo, eres un mentiroso, eres un mentiroso. ¿Sabe qué es lo que este muchacho estaba diciendo? ¿Sabe lo que este muchacho estaba diciendo? Que él era un bueno. Que él era un bueno. Que él era una buena persona. Lo único que necesitaba es que un maestro le explicara qué poquito más hacer para entrar al reino de los cielos. Pero lo demás, él era una buena persona, ¿o no? Lo que vemos en el día de hoy, hermanos, si yo pregunto en este lugar quiénes han robado, nadie quiere decir que ha robado. Nadie. Los da risa a veces cuando los preguntan. No decimos, yo le digo, todos los que estamos en este lugar, todos, desde aquí, allá, todos hemos robado. Sí, hemos robado. Y algunos todavía a veces siguen robando. Hay que arrepentirse. Pero este muchacho se creía una buena persona, ¿verdad? Y le dice, volvamos a Marcos 10. Entonces le dice, le amó. Y el Señor, en su sabiduría, le demuestra a este muchacho que lo que está diciendo es mentira, que no es verdad lo que él dice. Porque aquí el hombre dijo, yo soy, en otras palabras, no le dijo directamente, pero le dijo, yo todo lo he guardado desde mi juventud. Entonces el Señor, ¿qué le dice el Señor? Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Dios, Jesucristo, Dios, el muchacho en ningún momento le expresó su riqueza. No le dijo cuánto tenía, ni cuánto andaba, ni de dónde era. Pero él seguía, Dios sabía, y sabía dónde iba a demostrarle de que no era tan bueno como él creía, y que no estaba tan bien como él creía, sino que estaba perdido. Que necesitaba no un maestro que le explicara, sino que necesitaba un salvador. Entonces viene y le dice, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. ¿Y qué le dice? Lo mismo que leímos antes. Sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, ¿qué pasó? Se fue triste porque tenía muchas posesiones. Qué triste. Qué triste. Qué triste lo que sucedió en este versículo. Como le pregunté al momento, ¿por qué Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? ¿Sabe por qué? Porque él había escuchado lo que Jesús había hecho. Pero le llama maestro, no le llama Dios. Jesús le da una oportunidad más y le dice, ¿por qué me llamas bueno? Para que le diga, porque tú eres Dios. ¿Qué le dijo Pedro? ¿Qué dijo Jesucristo? ¿Qué dicen que soy yo? Algunos dicen que eres el profeta, algunos dicen que eres Jeremías, algunos dicen que eres uno del Antiguo Testamento, algunos dicen que eres Juan el Bautista. ¿Y Pedro qué le dijo? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y si era Hijo de Dios, ¿qué era entonces? Dios mismo. Dios mismo. Entonces Jesús le pregunta a este muchacho, él se agarra de él y le dice, ¿qué voy a hacer, maestro? Enséñame. Y le pregunta, no hay ninguno bueno. Y es verdad, aquí no hay ninguno bueno, hermano. Aparte de Dios no hay nadie bueno. Habemos justificados por la sangre de Cristo. Pero el único bueno es Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Aparte de eso no hay nadie que sea bueno. Nadie.
Seremos regenerados por la misericordia de Dios un día sí, aquellos que hemos creído de verdad. Pero el Señor le da otra oportunidad y le dice, y él no contesta lo que tenía que haber contestado, haberse rendido. Y él creía que lo que necesitaba, como le digo, como el día de hoy las personas piensan que lo que necesitan es un empujoncito para seguir caminando. No, no es un empujoncito. Lo que necesitan es de verdad creer y arrepentirse. Este muchacho, hermano, mire, este muchacho tuvo la oportunidad de su vida. No fue un evangelista, no fue Juan el Bautista, no fue Pablo, no fue Timoteo, no fue Mateo, no fue Lucas, no fue ninguno de estos los que le predicaron. Fue el mismo Dios, Jesucristo encarnado, le está ofreciendo la salvación, le está diciendo, ¿sabes qué? ¿Quieres seguirme? Deja de amar lo que amas y ámame a mí. Renuncia a todo lo que tienes y vive para mí. ¿Qué hizo el muchacho? ¿Qué hizo el muchacho? Le dio la espalda. Pero ¿sabe qué es algo tan triste acá? Y curioso, y que debemos de aprender. Cristo no lo rogó. Cristo no le dijo, hey, muchacho, vení, mira, te voy a explicar. Muchacho, vení, mira, no te ofendas, mira, vení, por favor, te voy a explicarlo, la riqueza es esto, mira, yo quisiera. No, ¿qué pasó? Dice que se fue triste. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, mirando a su alrededor, vio a todos los que estaban, y los discípulos escucharon toda la conversación, y vieron la exhortación y vieron la oportunidad, y el muchacho se debe de haber abierto camino en medio de los discípulos, triste, dándole la espalda al Salvador, al Cordero de Dios, al que fue enviado, aquel que se humilló hasta lo sumo para salvar al mal vil pecador. Le dio la espalda. ¿Por qué? Porque amaba demasiado lo que tenía. Amaba demasiado lo que tenía y se fue, y Cristo no lo rogó. Yo no encuentro en Mateo, Marcos, Lucas, ni Juan, ni el libro de los Hechos, un registro que enseñe que este muchacho luego haya vuelto. Sí encuentro a Nicodemo. Nicodemo fue, habló con el Señor, es necesario nacer de nuevo. Cuando Jesús es bajado de la cruz por José, Nicodemo le ayuda, dice que va a comprar las especies, lo encontramos. Pero ya no vuelvo a encontrar a este muchacho nunca más. ¿Sabe dónde está este muchacho en este momento, lo más seguro? No lo quiero asegurar completamente, pero lo más seguro, porque no se encuentra en la Biblia, está en el infierno, sin dinero y sin Cristo. Ahora uno puede decir aquí, yo no me importa el dinero, yo no soy como él. No solamente es el dinero. Cualquier pecado que los impida, cualquier afán, cualquier amistad, cualquier familiar, cualquier cosa, cualquier pretexto que nosotros pongamos antes que a Cristo, es la misma acción que estamos haciendo. ¿Y sabe por qué las personas viven tristes en el Evangelio? ¿Sabe por qué muchas veces las personas cantan sin alegría y pareciera que están en un funeral y están cantando sin nada de alegría? Hermano, vive. Aplauden con los dedos. Yo he visto gente que así le hace. De verdad. Entran por esa puerta, el hermano está contento. Ellos van arrastrando los pies, llegan a las iglesias. Todo les impide adorar a Dios, todo les pide servir. ¿Por qué viven en esa gran tristeza? ¿Sabe por qué? Porque le han dado la espalda a Cristo. De verdad. La gente puede ir a las iglesias y puede llegar y puede estar y puede hacer y puede esto, pero no ser verdaderamente viviendo para Cristo, como el apóstol Pablo dice. Este muchacho se fue, le dio la espalda, perdió su oportunidad. Cristo lo ocupó como un mensaje para los discípulos y le dijo, cuán difícil será, hermano, si tenemos algo que nosotros lo valoramos más que a Jesucristo, estamos en un gran peligro y en un gran problema. Estamos en un gran problema porque hemos puesto en alto otra cosa que no tiene nada que valor comparado con lo que Cristo es. Entonces, ¿de qué el apóstol Pablo está hablando? Vayamos rápidamente para que veamos Filipenses capítulo 3.
Veamos Filipenses capítulo 3, para que nos demos cuenta de lo que el apóstol Pablo estaba hablando cuando nos habla el capítulo 5, perdón, de Segunda de Corintios. Vamos a Filipenses capítulo 3. Dice el capítulo 3 del versículo 1 de Filipenses: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. ¿Ve lo que está diciendo el apóstol Pablo? Gócense, alégrense, diviértanse. No la diversión que el mundo tiene, sino que alégrense, que sea un regocijo ser cristianos, que sea una alegría. Que desde el momento que estemos en la ducha para venir para este lugar, estemos contentos de que ya venimos cantando. Alegres que venimos a vernos con los hermanos, a cantarle al Señor, a orar. Pero hay unos que ni se bañan para venir a la iglesia. No quieren venir, vienen con aquella tiricia, aquella tristeza. El apóstol Pablo estaba con unas cadenas en este momento, en el calabozo. Una guillotina le estaba esperando para arrancarle la cabeza. En este momento que él escribe las cartas carcelarias, él estaba en la cárcel y le dice: hermanos, gócense en el Señor. Y él dice: para mí esto no es una carga, no es molesto escribir lo mismo. Siempre les decía lo mismo. Los exhortaba, les decía que lucharan, que se amaran unos con otros, que amaran al Señor, que se gozaran. Y les dice la recomendación: guárdense de los perros, hablando de los falsos profetas. Guarda de los malos obreros, guardados de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y el apóstol Pablo quiere decir lo que él era antes, para que se den cuenta que no está hablando solamente por hablar, sino que hoy está en una cárcel, está escribiendo una carta, hay la posibilidad de que muera y va a morir por eso, pero él dice: yo tengo también de qué confiar en la carne. Si él tuviera que confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, dice: yo más. Yo fui circuncidado al 8º día, como la ley decía, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, porque su padre era hebreo y era fariseo. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, cuando Cristo lo llamó, lo confrontó como a ese joven rico en el camino a Damasco, todo era ganancia para él. Tenía por qué sentirse orgulloso, ser vanidoso, llevaba un buen camino como el fariseo y ocupar una buena posición, pero dice: todas las cosas que para mí en mi carne eran ganancia, hoy las estimo como pérdida. ¿Por qué? Por la razón más importante, que dice el Señor: el que no me ame a mí más que padre, madre, hijos, casa, todo, no puede ser mi discípulo. El que no me ame a mí. El apóstol Pablo está diciendo: ¿por qué todo lo tengo por pérdida? Por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Todo lo que pueda venir lo tiene como perdido. Mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Yo le he dicho y le he explicado qué significa esta palabra en griego, basura. Quiere decir excremento. Excremento humano, estiércol. Está diciendo él: todas las cosas que para mí eran importantes, las cosas que yo sabía, la filosofía. Pablo era de Tarso, de la capital de Cilicia, gente que era estudiosa y por eso eran admirados. Una ciudad que estaba bajo el dominio romano, por eso Pablo era judío y era romano, judío de sangre y romano de nacimiento. Por eso el apóstol Pablo dice a los corintios: yo hablo más lenguas que todos ustedes. Yo hablo todos los idiomas que ustedes creen que pueden hablar, yo los hablo más que ustedes, les dice el apóstol Pablo. Pero ¿qué dice él? Todo lo que yo era secularmente, todo lo que a mí me llenaba de orgullo, ahora yo lo tengo por excremento humano. Es lo que está diciendo. Esta traducción lo dice de otra manera, pero si usted lo busca en una concordancia griega, hebrea, se va a encontrar la palabra excremento humano, estiércol. Está diciendo él: todo yo lo tengo por estiércol, comparado a Cristo. Comparado a Cristo. ¿Por qué? Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerla. El fin que Él quería, su misión, su anhelo era querer conocerlo más, aquí en la tierra, hasta el punto de llegar, de conocerlo frente a frente en el cielo. Ya lo había visto en el camino a Damasco, Él lo había visto, pero quería estar frente a frente con Él por toda la eternidad. Y en este momento allá está el alma del apóstol Pablo esperando la resurrección para ir en cuerpo también, a fin de conocer y poder de su resurrección y participar ¿de qué?
de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Su deseo, el apóstol Pablo, ¿cuál era? Tomar la cruz y seguir como Cristo había dicho. Y no solamente sufrir, sino también morir como Cristo. El apóstol Pablo quería. Yo he leído, ustedes también han leído cuando Juan Hus, el reformador, fue quemado. Juan Hus fue quemado por predicar la palabra. Juan Hus, cuando estaba en la hoguera amarrado, cantando aquellos cantos maravillosos de aquel tiempo, y los verdugos le iban a poner fuego, él seguía cantando y él dijo, pueden matar este ganso este día, lo van a quemar, pero dentro de 100 años va a aparecer un cisne más hermoso que mí, dijo él. Y dijo, con mi sangre voy a sellar lo que es predicado y lo que es escrito, dijo Juan Hus. Con mi sangre. Y cuando Martín Lutero estaba enfrente de aquel montón de personas católicas que lo estaban rodeando, acusándolo, él dijo, aunque tuviera 100 cabezas, las perdería todas, pero no me retractaría de lo que yo creo y lo que yo pienso. En el día de hoy, escuchar esto de Filipenses, mire, hermano, esta semana había escuchado un mensaje con el hermano Edgar, lo reíamos y él lo contaba al hermano, un predicador de aquí cerca, predicando, pusimos la internet con el hermano Edgar en el tiempo de receso en el trabajo, lo encontramos y dice el predicador, mi hijo va a estudiar, dice, astronauta, él quiere ser astronauta. Ustedes dejen que sus hijos sean astronautas, dice. Yo tengo fe que este muchacho va a ser astronauta, va a ir un día a cualquier planeta, va a encontrar piedras valiosas y va a venir y las va a vender y va a ser millonario. Y la gente aplaude, hermano. ¿Y sabe qué dijo él? Hay un montón de miserables aquí, dijo, que andan lavando platos por hora. Dejen de andar lavando platos, dijo. Y la gente riéndose, aplaudiendo. Declare que usted nunca más va a volver a lavar platos, que usted va a ser dueño de esos platos. El escuchar este mensaje verdadero en el día de esta gente que la están entreteniendo con promesas que es mentira, porque lo que tiene que hacer la persona que ofendieron ahí es mejor poner más las pilas para que le aumenten, ¿verdad? Porque hermanos, si lavamos platos o fuéramos un día a nuestro país a lustrar botas y somos hijos de Dios y somos nacidos en Cristo y somos una nueva criatura, valemos la sangre de Cristo. Amén. Somos importantes delante del Señor, no importa lo que nosotros hagamos, no importa la cantidad que ganemos si la hacemos de una manera honrada. Delante del Señor valemos la sangre de Cristo. Pero estas personas están menospreciando a las personas, presionándolas para que vivan un evangelio falso. Pero acá, cuando escuchan esto, es algo radical para ellos y dicen, es exagerado lo que están diciendo con respecto a eso. Y eso era para el apóstol Pablo. Veamos lo que dice Pablo el 15 y con esto vamos a terminar. Dice el apóstol Pablo en el 3:15. Así que todos los que somos perfectos, está diciendo Pablo, los cristianos, cuando dice perfecto no está hablando de una perfección total, sino que está hablando de una persona que ha sido rescatada. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Así que los que somos perfectos, aquellos que hemos nacido de nuevo, esto mismo sintamos. ¿El qué? Lo que Pablo había sentido antes y lo que nos ha dicho en los versículos anteriores. Y si otra cosa sentí, esto también lo revelará el Señor. Pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla. Mire, sintamos una misma cosa. Hermanos, ser imitadores de mí y mirar así a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis de ellos. Porque por ahí andan, aquí le va lo que estoy diciendo a estos predicadores que escuchamos nosotros, porque ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún lo digo ahora llorando, son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Esa es la esperanza de nosotros. Esa es la esperanza del cristiano. Ninguno de los que estamos en este salón hemos vivido como deberíamos de vivir el cristianismo. Ninguno. Pero hay quien que lucha. Y debemos de luchar más. Cada día. Caminar, amar, buscar del Señor, anhelar ser mejor, anhelar arrepentirnos, anhelar cada día de verdad presentarnos delante de Él como un obrero que no tiene nada que avergonzarse, un obrero probado. Y eso solamente se hace de una forma, viviendo para Cristo. Si nosotros renunciamos a lo que está a nuestro alrededor,
Hermanos, no es que vamos a ser los enemigos del mundo porque tenemos que hablarle al mundo para predicarle, pero los vamos a hacer enemigos del sistema mundanal, lo que el mundo ofrece, las cosas que el mundo ofrece, que nuestros hijos no se contaminen, que nuestra familia no se contamine, que la iglesia no se contamine, que se mantenga en la sana doctrina y nosotros perseverando, aunque vamos a ir sufriendo, porque vamos a perder muchas cosas, amistades, familiares se van a enojar con nosotros, amigos van a irse, no van a querer hablar con nosotros, los van a marginar, los van a decir que somos tontos, que somos locos, que los van a salvar al cerebro y van a decir un montón de cosas de nosotros, pero nosotros vamos a estar ahí luchando, viviendo para Cristo, viviendo para Cristo, viviendo para Cristo, viviendo para Cristo. Yo le aseguro, con la autoridad de la palabra de Dios, que es la regla, la autoridad de la iglesia, cuando la trompeta suene, usted será levantado. Usted será levantado. De verdad. Porque esto no se trata solamente de venir y sentarnos y salir a vivir como todo el mundo vive. Si eso es, de nada sirve ser cristiano. De nada sirve ser cristiano. ¿Qué sacrificio tiene ser cristiano? Entonces no hubiera muerto Cristo por nosotros. Es un sacrificio, pero es un sacrificio que vale la pena. Y cuando usted le busca, hermano, ¿sabe qué? Va a llegar un momento que usted va a disfrutar pelear. Va a llegar un momento que usted va a disfrutar pelear. Va a llegar un momento que para usted va a ser un disfrute, una alegría saber que tiene que enfrentar en contra de Satanás y en contra del pecado, orando, ayunando, leyendo la Biblia. Y va a expandir horas buscando del Señor en lectura. Y ya no le va a importar qué más hacer. Va a pasar un sábado, se va a despertar a las 5 o 6 de la mañana, va a orar. Y se va a dar cuenta que la primera hora que sale va a ser a las 6 de la tarde si no tiene nada que hacer más, si no tiene que trabajar, si no tiene nada que salir a hacer. Lo único que va a querer estar es conociendo quién es Dios. Y a la hora que va a salir va a ser para venir a adorar al Señor a este lugar. Ya no va a estar en lo que todo el mundo está haciendo. Vamos a este lugar, vamos al otro, vamos yo cuando veo a las personas y que las personas me dicen que van y tal, y vamos a ver tal lugar aunque no compremos nada, pero vamos a andar caminando ahí, hermano. Yo no sé qué sienten ese tipo de personas. Hay tanto que aprender de nuestro Dios acá. Hay tanto que aprender. Aquí usted se ríe. Aquí hay cosas graciosas. En la Biblia hay cosas graciosas. No cosas de vulgaridad ni nada, pero de verdad. A veces yo he leído, por ejemplo, hay un pasaje cuando David se hizo el loco. ¿Quién lo ha leído? ¿Sí lo han leído? Cuando David se hizo el loco, que se dejaba que la saliva le corriera. ¿Sí? ¿Qué dijo el rey? ¿Para qué me traen más locos que no tenemos suficientes locos acá? A mí me causa risa ese pasaje, ¿verdad? Cuando leo esa porción, por ejemplo, hay cosas para salir de la tristeza, hay lectura para salir de la tristeza, hay para seguir peleando, leer pasajes, porque la Biblia es viva. No es como cualquier libro, es la palabra de Dios. Y si este libro lo destruyeran y lo quemaran, como lo hacen en algunos países, nunca va a pasar. Es vivo, es eficaz, es como una espada que entra. Y nosotros creemos que solamente entra en los pecadores, en los que están perdidos. No, entra cada día en cada cristiano. Y nos dice, está mal lo que estás haciendo. Y parte nuestra alma y nos hace ver y nos dice, está mal. Corrígete. Y comenzamos a pedir perdón. Vivamos para Cristo. Vivamos para Cristo. No vivamos como todo ese grupo de cristianos fríos, hermano. En este momento las iglesias se han convertido en una refri completa. Están los que están en el freezer, que están frisados, que ya están llenos de hielo. Están los que están en la mediación, que están helados. Y están en los que están en lo último, que los tienen escondidos, que ya están para botarlos porque ya se están haciendo morados, están pudriendo las hojas. Hermanos, nosotros debemos de anhelar arder para Cristo por medio de la presencia del Señor en nuestras vidas. ¿Cómo lo vamos a lograr? Viviendo para Él. Viviendo para Él. Usted dice, yo no creo que lo pueda hacer. En sus fuerzas no, en mis fuerzas no. ¿Qué dice el versículo que ha puesto el hermano de atrás, por donde tomamos agua? Esto no es con ejército ni con espada, es con el poder del Espíritu Santo. Amén. Así que yo sé que aquí hay gente que ama a Dios, yo sé que son cristianos, yo sé que están luchando. Pero debemos luchar más. Más. ¿Cuándo se va a acabar la lucha, hermano? Me dijo el pastor, que de paso se me había olvidado decirle, el pastor Walter le manda saludos y les da gracias por las ofrendas y está contento porque 3 pandilleros se convirtieron esta semana pasada. Se convirtieron 3 pandilleros en cuenta uno de la jefe de la AMS. Anda con él y está muy contento, dice, con la ofrenda que se le manda acá.
Y yo le dije, Walter, ¿cómo te sentís? Y me dijo, yo voy a dejar de predicar hasta que esté pálido en un ataúd. Hasta allí voy a dejar de pelear, me dice. Mientras tanto, yo estoy aquí, me dice. Oramos todos los días en la iglesia. De lunes a domingo tenemos oración 1 hora, me dice. En las tardes, por los pandilleros, me dice. Vamos a predicar a mediodía a los penales, 2 veces por semana. Doy clases en el instituto bíblico, me dice. Vamos a una casa a predicar en medio de donde hay pandillas, me dice. Y se han convertido 3 muchachos que solamente los dejan salir con nosotros. Que caminen con nosotros nada más. Pero ahí están, me dice. Pero yo, me dice, voy a dejar de predicar hasta el día que ya mi cuerpo no respire. ¿Cuándo vamos a terminar de luchar nosotros? Hasta que nuestro cuerpo esté inerte o que Cristo venga. Ahí se acabó la lucha cristiana. Pablo, antes de ser decapitado, con esto termino, le dice a Timoteo, Timoteo, he peleado la buena batalla. En este momento yo entrego mi armadura. La armadura que él había dicho en Efesios 6, el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, la espada, la palabra del Señor, el calzado del apresto, el escudo de la fe. En ese momento dice, yo lo entrego. Ya no lo necesito más. He peleado la buena batalla. Ahora solo me falta recibir la corona que me han prometido. Ahora te toca a ti, Timoteo. Pelea, esfuérzate. No te apartes, no te desvíes. Sigue luchando. Porque la corona no está solamente para mí, sino para todos aquellos que de verdad peleen hasta el final. ¿Cuándo vamos a entregar nuestra armadura? En el Evangelio no hay vacaciones, hermano. No hay receso. Un soldado que está en guerra solamente se detiene para algo. Comer, limpiar su fusil, cargar munición e ir al frente otra vez a pelear. Hasta que el día de la guerra termine, él puede estar tranquilo. La guerra aquí va a terminar hasta que lleguemos en el momento que la iglesia sea levantada o que muramos. Hay 2 decisiones. Vivimos como toda esa gente que está en los freezeres. Venir, ser, o vivimos como Dios manda. Vivir como Dios manda es una aventura y es la mejor aventura que podemos vivir. De verdad. Un verdadero cristiano nunca está aburrido. Puede estar triste, dolido, cansado, sin fuerza, pero no hay por qué entristecerse, decir aburrimiento, decir no hay nada que hacer, hermano. Hay tantas cosas que hacer. Leer, orar, predicar, evangelizar, venir aquí a hacer cualquier cosa para la gloria del Señor. Es lo que yo anhelo para mi vida. Yo no quiero quedarme en el área de la conformidad. Yo quiero de verdad pelear. Y yo quiero que usted también pelee. Por su familia, por sus hijos, por las almas, por los que no son salvos todavía, los que van camino a la perdición. De rodillas, de rodillas, de rodillas, de rodillas, de rodillas, hasta el último momento. Todos los que están acá, todos, no hay ninguno, todos los que estamos acá, estamos invitados para hacerlo. Todos. ¿Qué debemos de hacer? Ser responsables con lo que el Señor nos ha dado. Amén. Que el Señor les bendiga.